Era para decirme que habíamos quedado para los talentos chilenos. Así llegó el momento y la música comenzó. Cuando de repente escucho ¡pah! Y no entendí qué había pasado. ¡Hola! Yo soy Connie. Y yo soy Carla y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. ¡Woo! Bueno, como pudieron ver en el título de este video, el día de hoy les traemos el story time de cuando estuvimos en Talento Chileno. Esta es la segunda vez que grabamos este video porque En el otro video nos tiraron copyright. O sea, y ni siquiera fue por música, sino que fue por el video que habíamos puesto, porque hicimos como una reacción y nos tiraron copyright solo por poner el video ahí debajo. así que descartamos ese video y estamos grabando uno nuevo. Sí, pero esta vez solamente será un story time porque Para evitar cualquier tipo de problema. YouTube te odio. De todas maneras voy a poner yo algunos pedacitos y por favor ojalá que no nos tiren copyright otra vez porque estuve subiendo el video como 3 veces y las 3 veces era lo mismo y no de nuevo. Y bueno, comencemos con el video. ¡Woo! Esta idea surgió porque subí un TikTok que se hizo viral y llegó a harta gente, no sé cómo, pero llegó mucha gente. No sé, a la gente le gustó, pero eso, ahora estamos aquí en YouTube haciendo el story time más detallado, completo. Bueno, todo esto partió porque con nuestra amiga Aileen, si estás viendo esto, un corazón, love you. Ya, todo partió porque nos gustaba cantar a nosotras tres, entonces hicimos nuestro grupo de canto y todo eso, pues entonces llevamos como ya hartos años. Eran como 2 años más o menos. En ese entonces fue desde la época que daban Violeta, porque a nosotros nos gustaba mucho Violeta y fue con la película Lemonade Mouth que a nosotros nos como que la vimos y fue como cantar es mi pasión. No, nos gustó cantar pues, y ahí empezó todo. Bueno, llegó un día random, así que nuestra amiga nos dijo: miren, están haciendo audiciones de talento chileno y no sé qué, deberíamos ir. Y un día Lailín nos dijo de ir al matinal de público porque la habían invitado. Bueno, estuvimos toda la mañana ahí de público viendo el programa y de la nada mi amiga dijo: ¿y por qué no vamos a hacer la audición aprovechando que estamos aquí mismo? Pero paréntesis, fue para ver si es que habían audiciones, porque no estábamos seguras de que si es que habían como, si seguía como el periodo de casting. Así que ahí fuimos a preguntar, resulta que sí, habían. Y nosotras ahí como, ¿lo hacemos o no? Estas niñas dijeron que sí, yo estaba como, no, por favor, no, porque no me sentía preparada y pasó. Ahí tuvimos que entrar al tiro porque nos hicieron entrar de una, no sé cómo fue, pero fue súper rápido y no había gente. Así que nosotras entramos. Y había una joven y un tipo, sí, que estaban con una cámara, un computador, así era la media cámara, o sea, así como que al frente de nosotras. Nos dijeron, ya, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué les gusta hacer? Y no sé qué. ¿Cuántos años tienen? Sí. Nos teníamos que presentar y tuvimos que cantar un poquito las canciones que no sabíamos de Give Me Fire y todo eso. Ya cuando terminamos de cantar, nos pidieron como los datos y me hicieron bailar, o sea, para demostrar que sabía hacer otra cosa. Y bailamos y como que se cagaron de la risa, se rieron de mí. Y todo esto fue en enero, o sea, que fuimos al casting, por decirlo así, pasó en enero. Y ya después nos olvidamos hasta que un día muy común y corriente, nosotras íbamos a ir a la playa y... sonido de teléfono. Me llamaron a mí y era para decirme que habíamos quedado para talento chileno. Estábamos súper emocionadas en el momento mientras que hablaban con mi papá, porque obviamente somos menores de edad y tenían que hablar con un adulto para explicar todas las cosas que teníamos que hacer, los papeles que había que firmar y toda esa cosa. Entonces, mientras mi papá hablaba ahí por teléfono, nosotros estábamos como ¡oh, qué va! Chillando. Cuando estuvimos de vuelta, nos empezamos a preparar ya para por fin ir a grabar el programa. Ensayábamos todos los días, mandamos hacer los trajes, por cierto, y
Tengo el mío para mostrárselos. El mío es igual, pero azul. Estaba guardado para el recuerdo. Y ya pues lo mandamos a hacer y tratamos de que se parecieran a los de las niñas originales. Give me five. Y bueno, ahí tuvimos que practicar harto. Me acuerdo que hicimos hasta la coreografía que bailamos en el programa. Seguimos la coreografía que hicieron ellas, pero le agregamos nuestro toque. En los ensayos nos pasaba harto que chocábamos. Y chocábamos porque teníamos un solo micrófono para salir, entonces estábamos como todo el rato. Toma. Y era con cable, era por eso que chocábamos, porque teníamos No. un micrófono con cable que iba conectado a un parlante que teníamos, o que tenía la Aileen, en verdad, iba conectado y entonces teníamos que estar como cambiando y era como Y bueno, llegó el tan esperado día, oh my god, que fue en marzo y fue un día a las 8 de la mañana, teníamos que estar allá, día de semana, así que tuvimos que faltar al colegio y ya fuimos allá y ya no estábamos súper nerviosas. Estábamos arregladas ya y llegaron a entrevistarnos, o sea, entrevistarnos entre comillas. Ahí también tuvimos que actuar, porque sí, tuvimos que actuar esa intro que hicimos antes de cantar y toda esa cosa, y responder algunas preguntas que eran las que nos decían, así como por ejemplo, ¿ustedes cuándo se conocieron? ¿Desde cuándo se conocen? Y teníamos que decir, nosotros nos conocemos desde no sé cuánto. Y me acuerdo que había que responderlo con respuesta completa. Y literalmente completa, o sea, como que te decían, ¿cómo estás? Y no podías decir bien, tenías que decir, nosotros estamos bien. Y pasaba muchas veces que nos equivocábamos, o sea, yo no hablaba tanto porque como era chica estaba más tímida, pero todo el rato les decían a ella, de nuevo. Tuvimos que grabar varias veces o empezar como varias veces respondiendo como lo mismo porque se nos olvidaba o no lo decíamos como muy de corrido. Era como que de los nervios no podíamos hablar muy bien. Entonces como que nos costaba harto eso. Y ya nos hicieron ir a ver el escenario y íbamos pasando así como por donde están unos espejos que uno se podía como arreglar, por decirlo así, y ahí estaba la Eva, pero eso no fue fingido porque no teníamos idea que ella estaba ahí. Y fue como, eso fue una reacción súper real. Sí, eso así como, oh my god. Espérate. Cortes comerciales. ¿Qué tengo? Me siento el pelo. ¿Qué siento pelo? Me empezó a llorar el ojo. No veo nada. ¿Por qué me da risa? Después de que tuvimos que hacer esa actuación, me acuerdo que estábamos esperando salir al escenario y la Aileen me dijo que ya se le estaba rompiendo el zapato. Yo no tenía idea de eso, o sea, ni siquiera me acuerdo dónde estaba. Ya, pero estaba yo con la Aileen y ella me había mostrado que se le estaba rompiendo el zapato. Y yo como, pucha, estamos aquí, no podemos hacer nada. Sí, porque teníamos todos los mismos entonces no podíamos hacer nada, pues. Eran de los zapatitos chicles, creo que se llaman. Eso ¿sí? para bailar pascuense. Sí, pero esos que son como... Como que flexibles, no sé. Es como andar con calcetines. Entonces, después de esa confesión que le habían hecho a la Connie, nos tocó subir al escenario. Yo estaba más nerviosa, o sea, me dolía la cabeza, los nervios. Tenía como que la voz así y estaba así todo el rato. Bueno, y entonces ahí tuvimos que ya salir al escenario. Nos hicieron algunas preguntas, el jurado, o por ejemplo el Antonio que nos dijo como Técnicas vocales. eso mismo. Y como para no estar nerviosa también nos decían. Sí. Ah. Y cosas como para poner la voz y nosotros ahí como ma. Y entonces llegó el momento que la música comenzó. Y estaba fuerte la música, pero fuerte. Y ya empezamos a cantar la coreografía ahí, todas contentas. Dándolo El público todo. empezó, sí, estábamos ahí dándolo todo. Estaba ahí con mi performance, ahí bailando, chicharachá. Entonces yo estaba ahí con mis pasitos, mirando al jurado, porque es importante mirar al jurado, cuando de repente escuchan ¡pah! Y miro al jurado y como que el jurado también como que sacado de horno más o menos, y escucho ¡pah!
por favor. Sí, yo ahí recuerdo que estaba ahí, porque era mi parte la que yo estaba cantando y justo la Guilina estaba detrás mío. Yo estaba ahí, es tiempo de vacación, y de repente como que escucho que la música para. Miro a la Carla y de hecho en el video se ve que yo hago como así como... Y yo salí hecho un peo detrás de la Eileen porque Y ahí- no entendía nada. Ahí cuando hago el... Y no entendí qué había pasado. Y yo dije, tal vez se siente mal, no sé. No, era que se le había roto el zapatillo. Me angustié también. Todas nos angustiamos porque fue como, "Ay, ¿qué va a pasar ahora? Nos Sí. van a dar otra oportunidad". Entonces volvimos a entrar al escenario y nos animaron todos así. Nos dijeron que para la próxima, si le volvía a pasar, se sacara la chalupa y que la tira. Le representó. Parte de la performance ahí. Y ya ahí empezamos de nuevo con la performance ahí todo entretenido y el público ya, cuando estábamos terminando empezaron todos a aplaudir, no sé qué. Nos decían, otra. Y no sé si lo dije, pero la música estaba súper fuerte y no podíamos escuchar nuestras voces. O sea, espérate. No escuchábamos nuestras voces. Como cuando estás ahí en un concierto y grabas. Y estáis cantando a todo dar así. Y después escucháis los videos y... Se escucha todo. Y más encima que estábamos nerviosos y como que... Sí, la voz cuando uno está nervioso es como peor. Y ahí fue cuando el jurado, los tres nos dijeron que sí. No sé por qué nos dijeron que sí, si tampoco era como que tuviéramos el gran talento de Chile. Después de que nos dijeron que sí, nosotras chillando. Fuimos ahí a celebrar con la Eva. Y nos pusimos a llorar porque estábamos como súper emocionadas ahí llorando, liberando la tensión que habíamos sentido. Mi intención no era llorar, pero era tanto como el sentimiento que las lágrimas como que salieron solitas. Así. Yo lloraba por llorona nomás. Y después de unas semanitas, porque fue un poco, no fue tanto, fue como 2 semanas o 3, pero algo así. Ya, y ese día resulta que yo pregunté por Facebook, le pregunté a la página porque yo quería saber cuándo íbamos a salir, ¿Qué porque voy a decir yo? yo pregunté. Yo Las dos pregunté. preguntamos, no me acuerdo. Yo me acuerdo de haber preguntado. Yo también me acuerdo de haber preguntado. Pero fue que les hablamos y nos dijeron, hoy. Y ahí fue como, hoy día, y ahí avisando por todos lados, A toda la gente ahí escribiendo, hoy día salimos en Talento Chileno, véannos. publicando en Facebook, en WhatsApp. La familia ahí llamando a toda la gente, véanla en la tele, van a estar en Talento Chileno, en Chilevisión, véannos. Estaba así raja, así durmiendo. Y dijeron, ay, ahí estoy saliendo yo. Abrí los ojitos y estábamos ahí, po. Después de que salió el capítulo en la tele, igual como que nos molestaban como un poquito harto, porque no eran malas, pero igual nos leseaban con eso. Y ese día, después de la transmisión, yo estaba ahí de lo más normal con mi amiguita. No me acuerdo quién era, pero era mi amiguita. Cuando de la nada, una profe me queda mirando así. Y yo como, ¿qué onda? ¿Qué hice mal? Porque yo era una santa. Cuando me dice, ¿usted? Y yo, ¿yo? ¡Usted! Yo la vi en la tele. ¡Es usted! La de verde. Y yo ¿cómo me había reconocido? Hasta la profe me había visto. Fue como que... Me acuerdo que las niñas del colegio, algunas como más chiquititas, andaban cantando las canciones que cantábamos. Yo recuerdo haber escuchado a algunas sí. niñas cantando las canciones. Y yo así como, ¡oh! Me pasó una vez que fui al baño así bien tranquilo, entrando al baño y escucho a la niña que empezó a cantar la canción. Y yo como... Yo no sé, habrá sido como por nosotras, ella. Ya se las daban de famosa. Pero fue como justo después de eso, entonces igual. Ujú. Claro. Ya bueno, después de unas semanas recibimos un llamado y nos dijeron, vengan al cerro, al castillo, no sé qué, no me sé el nombre. Tienen que venir exactamente iguales y aquí vamos a ver si es que pasan a las galas. Y ahí nosotras con los mismos trajecitos, pero esta vez no andábamos con los zapatitos esos. No andamos con zapatillas porque no. Llegamos y estuvimos esperando harto rato. Sí, tanto así que llegamos en la mañana, si no me equivoco. Sí.
y nos dieron hasta almuerzo. Todos salimos como a las 4 ya, pero llegamos y estaban todos los participantes. Sí, había mucha gente. Era como, iba caminando así, y es como, ¡oh! Este hizo tal cosa, Sí. ¡oh! No sé qué, esta niña cantaba súper bonito. Así era como que, oh, era el medio mundo, les juro. Era como una familia, no sé. Sí, porque cuando les pedías fotos, como para el recuerdo, como que te decían, ya, ustedes van a pasar, vamos que se puede, tienen mi apoyo, denle nomás. Era súper bacán. Sí, y ahí conocimos a varias gente y entre esos estaba el niño poeta, o el antipoeta creo que es, pero ese niño, el que todos conocen. No se quería tomar una foto con nosotros, no. Pero igual la hizo. Obligado, de hecho se ve en la foto la cara que tiene. Ya almorzamos, nos hicieron grabar así como que íbamos entrando y que venía el jurado ahí, todo aplaudiendo, no sé qué. Después de haber grabado todas esas cosas, ya empezaron a llamar a todos los grupos, así. Y entraban al lugar y ahí les decían como, ustedes sí pasan, ustedes no pasan. Y cuando salían como que todos, ¡wow! Y tuvimos que esperar harto y entre eso nos entrevistaron. Pero eso no sé por qué no lo transmitieron, pero nos entrevistaban así como, ¿y qué opina su familia sobre no sé qué? Pero nos entrevistaron. De ahí después nos llamaron y Nos dijeron que no pasábamos. eliminaron a todo el grupo. Yo creo que lo hicieron porque querían sacar a todo ese grupo y metieron a todos ahí. Buscamos y ese capítulo, con suerte aparecimos cuando subimos nomás, pero no aparecemos más. Sí, de hecho revisamos todos los capítulos y ninguno está en la parte donde estábamos nosotras. Quizás qué habrá pasado con todo ese material. Sí, o sea, ni siquiera nosotras lo hemos visto ni nada. Y nos fuimos tristes. No, pero estábamos contentos de haber participado. Se queda aquí guardado. La pasamos bien y fue una bonita experiencia que siempre se va a quedar, como ya dije, aquí. Y bueno, eso fue todo el video. Esperamos que les haya gustado mucho, 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 mucho. Pero eso, recuerden suscribirse, darle like. Activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video. Síguenos en nuestras redes sociales que están abajito, el TikTok de la Connie, mi Instagram, el Instagram de la Connie. Nos vemos en otro video. Bye. Adiós. ¡Mua! Suscríbanse.